Hablando de la unidad, el apóstol Pablo utiliza en Efesios 4, desde el versículo número 4 hasta el versículo número 7, lo que llamamos los 7-1. Repite 7 veces cosas que son uno, que son únicas. Y tal vez no únicas en número, sino únicas en sus cualidades. Tener en cuenta estos 7-1 que vamos a hablar de Pablo, podemos lograr la unidad y por lo menos un criterio más claro sobre lo que se pretendía hacer con la iglesia en Éfeso. Gracias por acompañarnos en el tema del día de hoy y tener su grata compañía. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo número 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuáles son los 7-1? Bueno, normalmente Pablo está hablando de un cuerpo, un solo espíritu, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios. Miren la estructura que hay escondida detrás de esto. Muy interesante. Un cuerpo, la iglesia. La iglesia como miembros, la iglesia como personas. Un cuerpo. Y nos cuidamos y nos ayudamos entre unos y otros, que es el fin último de que ese cuerpo esté perfeccionado a la estatura de Cristo para que pueda ir a predicar el Evangelio. Pero para eso necesitamos un Espíritu Santo. El Espíritu que nos ilumina, que nos cambia, que nos dice cómo comportarnos después de haberle llevado el conocimiento de Dios a las otras personas. Que me dice a mí, si yo quiero oír, que ya no debo comerme esto, ni ponerme esto, ni ir a este lugar, pero eso me lo debe decir a mí el Espíritu Santo. Algunos se escudan, a mí no me ha dicho nada el Espíritu Santo. Cuidado, te está hablando. Tal vez estamos sorditos. Tercero, una vocación, es decir, una misma esperanza. Un mismo fin, una misma visión. Predicar el Evangelio. Necesitamos que Cristo venga. Y hay millones de personas en donde uno vive que no conocen de esta vocación y esta esperanza. También dice, un Señor, se refiere a Jesucristo. El que nos une, el que murió, el que nos da la bendición para todos. Una fe. Y para ver lo de la fe hay dos cosas o dos caminos. Una fe como creencia, la fe de Jesús, que creía Él, que vivía Él, que practicaba Él, para que se convierta en mi estilo de vida, mis creencias. Pero también una fe, aparte de tener un elemento doctrinal claro y establecido, es la fe de Jesús actuando en mí para desarrollar mi vida, para que yo pueda crecer y tener poder para obedecer. Y dice, un bautismo, no que debamos bautizarnos una sola vez en la vida, porque cuando usted ve en Hechos 19, Pablo realizó un rebautismo. No, se refiere a una forma correcta de bautizar. El bautismo por inmersión que nos entierra, nos sepulta y nos resucita a una vida nueva. Y finalmente dice, un solo Dios, refiriéndose a Dios, el Padre. Ahí están los tres colocados, el Espíritu, Jesucristo y Dios el Padre, pero es el que domina todo, es el que dirige la orquesta. Eso está claro en Efesios capítulo 4, versículo número 6. Él, aunque hay muchos, Él coordina. ¿Qué es esto? Mira, hermanos, no es la unidad de comportamiento, es la unidad en principios. Y esto lo logra el Espíritu Santo. Es la unidad cuando todos vamos a trabajar por nuestro lado, pero estamos haciendo lo mismo, con el mismo fin, con la misma visión, predicar un evangelio a todos. Cristo nos ama y es el amor de Cristo el que nos une. Permitamos que sea el Espíritu Santo el que trabaje en estos 7-1, se integren a mi vida y logremos la unidad de la Iglesia de Cristo. Oremos. Señor, ayúdanos a entender en qué consiste la unidad y a participar en ella y no en las divisiones. En el nombre de Jesús. Amén.
Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.